cosas, y Abraham fue un pionero en su época. Abraham le tocó abrir caminos, Abraham le tocó salir de su tierra, Abraham le tocó salir de su parentela, Abraham le tocó salir y distanciarse de la casa de su padre. Saben, los pioneros tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Los pioneros nos metemos donde nadie se mete y somos audaces, pero también cometemos muchos errores. Y quiero hablarte de uno de esos errores que cometió quizás Abraham, porque como padre de la fe tenía que ser procesado. Diga conmigo, procesado. Levante su mano y diga procesado. Usted está caminando por este camino y está siendo procesado. Va a cometer errores, pero esos errores le van a dejar la experiencia para poder seguir hacia adelante. Y aquí tenemos una historia, hermanos, en el capítulo 12 del libro de Génesis, que me ministra mucho. La historia de Abraham me gusta mucho porque fue ese hombre llamado por Dios, que Dios se le apareció en un determinado momento de su vida y le encomendó una misión. En el capítulo 11 encontramos el llamado de Abraham. Hechos capítulo 7 verso 2 confirma que fue llamado desde Ur de los caldeos, pero él en el Génesis capítulo 2 encontramos el rellamado de Abraham. Dice la palabra, si usted quiere seguirme en Génesis capítulo 2 y leer la palabra, el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Vea, Jehová ya le había dicho a Abraham. Quiere decir que en el capítulo anterior 11 ya Dios le había hablado a Abraham y le vuelve a rellamar y le dice: vete de tu tierra, vete de la parentela, de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga conmigo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Vamos, repítalo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Amados, cuando vemos esta palabra, había una instrucción clara para Abraham. Había una visión clara para Abraham. Habían instrucciones, un diseño claro, una visión por la cual él tenía que seguir. Pero ¿sabe una cosa? Abraham obedeció parcialmente. Abraham dejó su tierra, pero no dejó la casa de su padre. Dejó la casa de su padre, pero no dejó a su padre, perdón. No dejó otras cosas, se llevó todo consigo, y también se llevó a su sobrino Lot. Y Abraham, hermano, tenía estas instrucciones claras, pero él quería ser quizás más bueno que Dios. Hay veces que Dios nos llama, nos da una visión, nos traza un rumbo, nos da un propósito, nos dice el camino por donde debemos seguir, y nosotros queremos hacer nuestra propia visión. Y hoy he venido a hablarte precisamente de los entre que pueden haber cuando nos encontramos entre la visión nuestra y la visión de Dios. Nos encontramos entre lo que queremos hacer y lo que Dios nos manda hacer. Diga conmigo, el entre es peligroso. Cuando estamos entre algo hay peligro. Diga conmigo, hay peligro. Cuando yo estoy entre dos aguas hay peligro. Cuando yo estoy con un pie aquí y otro acá, realmente no estoy estable, hay peligro. Y Dios llama a este hombre, Abraham, se le aparece, dice en el capítulo 12, y le dice de nuevo: tu descendencia daré esta tierra. Y edificó Abraham allí un altar y adoró a Dios, y luego se pasó de allí un monte al oriente y plantó su tienda, teniendo entre Betel y Jai su tienda. Y yo quiero que ustedes tomen nota de esto, porque Abraham estaba siempre entre los entre.
Él no estaba ni en Betel ni en Jai, estaba en el medio, en el entre. Y cuando estamos en el entre hay peligro. Y yo quiero decirte cuáles son esos peligros, joven. Cuando tú te sientes entre dos aguas, cuando te están jalando de un lado y del otro, cuando el mundo viene y te jala de un lado y del otro te jala Dios, y estás en el entre y no te decides. Escucha, porque esto es bien importante. La palabra dice aquí que de repente, hermanos, estaba él con su tienda entre Jai y entre Betel, y resulta que hubo una hambruna en ese lugar. Si usted lee Génesis capítulo 12 verso 10, se da cuenta que viene la primera prueba para Abraham. ¿Cuál fue la prueba? La prueba precisamente del hambre que hubo en la tierra. Dice que hubo un hambre en la tierra en el verso 12 en el verso 12 de ese capítulo 12, y dice que esa hambre afectó toda la región y Abraham se desesperó. Yo te pregunto una cosa: si Dios te da una visión, si Dios te da una palabra, si Dios te está diciendo yo te bendeciré en el lugar donde yo te mando, ¿por qué entonces tú dudas de Dios? Abraham dudó de Dios. Si él se hubiese quedado allí en la tierra de Canaán, yo creo que él hubiese sido bendecido grandemente. Hay veces que por causa de la desesperación tomamos malas decisiones. Levante su manito ahí donde está y dígale: Señor, que yo no tome una mala decisión de irme de mi iglesia, de irme del ministerio, de irme de mi familia, de irme quizás de donde estoy, del trabajo donde estoy, quizás de irme para otro país y tome una mala decisión. Tú me vas a bendecir. Cuando tú prometes, tú cumples tu palabra. Aleluya. Cuando tú prometes, tú cumples aún en medio de la necesidad, aún en medio de las dificultades, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios estableció, lo que Dios declaró, lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Amén. Levante su manito y dígale: Dios lo va a cumplir. Donde quiera que yo esté, Dios lo va a cumplir. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta hora. Y dile: Señor, yo sé que tu palabra en mí la vas a cumplir. Y aquí estaba Abraham, hermanos, en su indecisión, y él va a Egipto. Y Egipto, hermanos, no solamente es una nación. En la Biblia Egipto es un sistema. Y hay mucha gente, hermanos, que entra en Egipto en la opresión, entra en Egipto en el sistema. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel en Egipto estaba oprimido, estaba allí, le ponían pesadas cargas. Ahí en Egipto hay pesadas cargas, y hay mucha gente que por la indecisión, por la mala decisión, toman una decisión y entran en el sistema de opresión. Dios quiere libertarte. Dios quiere que salgas de Egipto. Dios quiere que salgas de la esclavitud. Dios te va a bendecir en esta tierra donde tú estás. Aleluya. Dios va a hacer cosas maravillosas. Vas a ver milagros, prodigios y maravillas. Aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Él va a abrir los cielos y Él va a derramar la lluvia abundante sobre tu vida, sobre tu casa. Y Él te va a hacer prosperar. Abraza al hermano que está a su lado y dígale: yo no voy a ir a Egipto. Abraham nos enseña muchas cosas, y usted y yo no podemos caer en los errores que cayeron estos hombres de fe. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la palabra, y usted y yo entendemos ahora y tenemos una revelación del Espíritu Santo que quizás Abraham en el momento no la tenía. Hay mucha gente, hermanos, que yo he conocido en estos años que por desesperación salieron de la voluntad de Dios, salieron de su tierra, de sus países, de su parentela, de la casa de su padre, matrimonios que abandonaron, sus esposas que abandonaron sus hijos sin ser llamados por Dios, o quizás lo hicieron fuera de la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que al tomar esta decisión por desesperación y no esperar en Dios,
hoy en día han perdido familias, matrimonios, hijos y hasta ministerio. ¿Por qué? Porque han caído en Egipto, han estado fuera de la voluntad de Dios. La desesperación trae consigo pérdidas. Y Dios, hermano, hizo descender a Abraham a Egipto en esa voluntad permisiva que tiene Dios. Porque a veces nosotros no vamos en la voluntad perfecta, sino permisiva, y caminamos en esa voluntad permisiva. Y allí Dios lo saca y lo hace ascender de Egipto. Él descendió y luego volvió. ¿Pero qué hizo realmente? Perdió el tiempo. Porque Dios le había dicho: yo te doy una tierra. Canaán es la tierra, esa es la tierra donde tienes que habitar, no tienes que hacer más nada, yo te bendeciré en ese lugar, no lo dudes, yo te bendeciré. Pero llegó el momento, la aflicción, la desesperación, y no pensó en esa promesa de Dios. Egipto representa ese sistema opresor del mundo. Y ¿sabe una cosa, amados? Nosotros entendemos lo que es Egipto y no podemos caer en Egipto. Génesis capítulo 13 dice que Abraham volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. O sea que él viene de Ur de los Caldeos, pasa por Aram, llega por toda la media luna fértil y llega a Canaán. Allí establece su tienda entre Betel y Jai, y luego viene el tiempo de prueba, desciende a Egipto y allí pierde su tiempo realmente, vuelve a subir otra vez y vuelve a plantar la tienda en el lugar mismo donde él la tenía plantada. Joven, Egipto nunca es el lugar de tu bendición. Egipto no es tu tierra prometida. No sé en qué Egipto estás pensando tú ahora, pero dile: Señor, no me hagas descender a Egipto. Dile: Señor, no quiero estar fuera de tu voluntad perfecta. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Porque si yo hago mi voluntad, seguramente caeré en Egipto, en ese sistema de opresión, y me saldré del propósito de Dios. Dios nunca llamó a Abraham a Egipto, pero Abraham vivía entre en la indecisión total. Ahí estaba. Y la Biblia dice que nuestro Dios, hermanos, a pesar de todo, es un Dios de restitución. A pesar de los errores que cometemos, Él nos restituye. Pero Dios hoy nos quiere enseñar algo para que nosotros podamos caminar en esa palabra. Muchos errores que se cometen son más porque nosotros honramos nuestros planes y nuestra visión, y no la visión de Dios. El propósito divino siempre será honrar la visión de Dios y no tus planes personales. El propósito divino siempre va a prevalecer. Y volvió, dice, por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, y puso de nuevo la tienda entre Betel y Jai. Ahora, yo quiero hablar de algo aquí interesante, porque muchas veces estamos como vacilando entre dos pensamientos, tenemos indecisiones en nuestra vida, queremos transitar por la visión nuestra personal y no plegarnos a la visión de Dios. ¿Sabe una cosa? Me llama mucho la atención que la tienda de Abraham no estaba ni en Betel ni en Jai, estaba entre Betel y Jai. Y cuando algo está entre, escuchen, cuando tú estás entre algo, eres el centro de atracción. ¿Y sabe quién tiene que ser el centro de atracción? No tú, Dios. Cuando se despertaba Abraham en la mañana, él veía por un lado Betel, Betel es casa de Dios, y por el otro lado veía Jai, ruinas. Y cuando uno está en la indecisión, sencillamente
está entre la casa de Dios, entre servir a Dios y entre servir al mundo, que es ruina. Se despertaba Abraham y veía la casa de Dios y por el otro lado las ruinas. Y sabe, eso me llama mucho la atención porque él estaba entre el diseño de Dios y las ruinas. Yo no sé cómo has venido tú hoy aquí a este lugar, pero si has venido porque estás mirando ruina, Dios te está presentando que en la casa de Dios hay salvación. En la casa de Dios hay restauración para ti, joven. En la casa de Dios hay sanidad para tu vida. Él estaba entre el diseño y las ruinas. Y cuando tú te encuentras entre dos cosas, es que estás dividido, y la gente dividida, hermanos, en sus pensamientos y decisiones, no toma una decisión correcta. ¿Sabe que hay gente que sufre de esquizofrenia espiritual? Indeciso, doble pensamiento, dos pensamientos. Está allí que su corazón quiere servirle a Dios, pero está aún atado al mundo. No está comprometido con Dios completamente. Está con falta de decisión. El pueblo de Israel en la época del profeta Elías claudicaba entre dos pensamientos. Y cuando Dios te dice algo, todo lo que te dice, Dios va a ser una verdad, y tiene que ser una verdad absoluta para nosotros. Cuando usted se da cuenta más adelante, en Génesis capítulo 20, Abraham dice que acampa entre Cades y Shur. Cades es el lugar santo y Shur es el lugar desértico. Y hay mucha gente así que está entre el lugar santo y el lugar desértico. Y usted no puede vivir en los entre. Usted no puede vivir en las dos visiones. Si usted está entre dos visiones, su visión y la de Dios, es porque tiene una división en sus pensamientos. Y usted no puede servir a dos señores. La palabra de Dios dice que nosotros o servimos a Cristo o servimos a Belial. Cuando usted está entre dos visiones, tienes una división en tu corazón. Y cuando tú estás entre dos visiones, estás indeciso. Eres como un carro que está en neutro. La palanca de neutro se mueve de un lado del otro del carro. Pero para tú meter primera o retroceso, tienes que moverla o hacia arriba o hacia abajo. Y hay mucha gente, hermano, que vive en el entre, vive en la indecisión, vive en la neutralidad en su vida. Tiene dos visiones, no avanza, está allí estancado. El entre me habla de estancamiento, estar estancado. Cuando tenemos ese doble pensamiento, dos visiones, dos ideas en la mente y no estamos perfilados hacia la visión de Dios, definitivamente nos estancamos, nos quedamos en ese lugar. Y una persona estancada, amados, es una persona completamente inerte. Levante su manito y dígale: yo voy a salir del entre en este día. Hoy me voy a decidir por Dios, la visión de Dios en mi vida. Vamos, diga conmigo: hoy me decido por la visión de Dios en mi vida. Aleluya. Vamos, repito: yo no voy hacia la ruina, yo voy hacia la visión de Dios. Aleluya. Dile: enemigo, yo no voy a caminar hacia el desierto, voy a caminar hacia la santidad. Alaba al Señor si puedes en esta hora. Oh, aleluya. Nos tenemos que alinear a la visión de Dios y no estar entre dos visiones. Yo me atrevo a decirle hoy que aquí yo veo en el Espíritu una visión, una generación. Yo veo una visión, hermanos, y veo una generación de jóvenes en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo entero, en Europa, que se están decidiendo a no ser indiferentes, a ser radicales para el Señor. Yo me atrevo a creerle a Dios por una generación de jóvenes que sí le van a decir a Dios: yo te voy a seguir, Señor, y voy a seguir tu visión.
El entre me habla de indiferencia, de apatía. Cuando yo estoy entre la visión de Dios y mi visión, yo tengo apatía en mi corazón. ¿Y sabe lo que es la apatía? La indolencia. Pareciera que uno estuviera anestesiado. Eso es apatía. Yo no puedo entender, hermanos, si en Europa, gracias a Dios, las atmósferas han cambiado. Cuando llegamos hace 17 años, había una indolencia, una apatía por las cosas de Dios terribles. ¿Sabe? Terribles. A nosotros nos tiraban los tratados en la cara. A muchos nos escupieron en la cara. Pero seguimos predicando la palabra. Apatía a las cosas de Dios. Y yo no puedo entender cómo puede haber gente que está tan aficionada al deporte, al fútbol, que cuando ve a un Ronaldo corriendo detrás de la pelota o a un Messi, están aplaudiendo y se están allí emocionando, y en los cultos con una apatía. Cuando nosotros estamos adorando a Jesús, tenemos que hacerlo con pasión, aleluya, quitando toda apatía de nuestra vida. Cuando tú estás en el entre, escucha, hay apatía en tu corazón. Por eso Dios hoy te llama a salir del entre. A Dios le agrada la gente apasionada, aquellos que saltan, aquellos que gritan, aquellos que danzan, aquellos que, aleluya, gritan, alabado sea Dios, aquellos que se levantan, gloria a Dios. Oh, pónganse en pie ahí donde está y díganle, oh, aleluya, yo soy apasionado por las cosas de Dios. Yo soy apasionado. Dile, a mí la apatía no me va a dominar. Diga conmigo, yo sigo la visión. Apláudale al Señor, que eso se haga viral, aleluya. Dígame, yo sigo la visión de Dios, aleluya, que se haga viral, aleluya. Seguimos la visión de Dios. El entre me habla de indiferencia, de apatía. La gente está entre, son indolentes a la visión. Tome asiento por un momento. Y yo no puedo entender cómo hay gente tan indolente. Indiferencia, ¿qué significa? In es no, diferente. Indiferente es uno que no es diferente. Usted y yo estamos llamados a ser diferentes. Tú tienes que ser diferente, discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Me gusta la palabra santo en hebreo porque santo significa ser diferente. Santo significa no ser común, ser exclusivo. Y cuando Dios, hermanos, nos hace diferentes y no común, usted y yo vamos a ver cosas maravillosas y grandiosas. Yo quiero decirle a esta juventud que usted para Dios es exclusivo. Usted para Dios, me acordaba cuando me paseaban por Caracas ayer para hacer algunas cosas, aquellos LTD que habían en la época, yo no sé si todavía existan algunos por ahí, que en la parte de atrás decía Limited Edition. Usted es una edición especial que Dios ha creado, joven, para esta época. Usted es una edición especial, usted es distinto, es distinta. Tú tienes que ser diferente, y usted tiene que ser diferente. Cuando el mundo hace cosas fuera de orden, tú tienes que ser diferente. Cuando el mundo se para frente a un celular y comienza a bailar, usted tiene que ser diferente. Predique la palabra. Hay gente, hermanos, que usted, mire, yo creo que necesitan un psicólogo, esa gente, porque usted ve los bailes que hacen.
y cómo muestran todo. Para recibir like. Usted no es un joven que tiene que hacer eso para recibir like. Porque usted es exclusivo, usted es apartado, usted es edición limitada, exclusivo. Usted tiene un precio que ha pagado Jesús en la cruz del Calvario, un alto precio. Aleluya. Y usted no puede militar entre el entre. Usted tiene que estar decidido con la visión de Dios, la visión que te lleva a la santidad. Jovencita, cuando alguien te diga, dame una prueba de amor, dile no. Yo soy diferente. Yo soy exclusivo. Yo soy exclusiva. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo me recuerdan a mí las jovencitas de mi época en la iglesia? Como alguien que la respetó su cuerpo y respetó sus emociones. Y usted tiene que ser así. Usted no puede vivir entre el mundo y la iglesia, entre Cristo, entre el reino de Dios y el reino de este mundo. En una oportunidad en Facebook, una persona que tenía algún sentimiento por mí puso un escrito, pero no directamente, sino diciendo, ¿cómo recuerdas tú a esta persona? Y yo le puse un comentario a ella, yo te recuerdo como una chica del Señor, hermosa. Y ella puso un comentario, yo te recuerdo como alguien que siempre me respetaste y respetaste mis emociones. ¿Sabe cómo me decían a mí? Tú eres de hierro, las chicas. No, yo soy de carne y hueso, pero yo soy edición limitada. Yo soy diferente. Yo no tengo mi mente entre. Yo soy exclusivo. Y Abraham, hermano, siempre se encontró en el entre y no hizo buenas decisiones. Abraham era de temperamento flemático, pacífico. No le gustaba la guerra, el conflicto, no le gustaba tener enemigos. Pero Dios lo metió una y otra vez en situaciones con las cuales tenía que cortar con cosas. Corta con la casa de tu padre, corta con la tierra, corta con Egipto, corta con el rey de Sodoma, corta las ofrendas en dos, se cortó a sí mismo, se circuncidó. Y Abraham tuvo que cortar con Agar e Ismael. Y por último, tuvo que cortar con lo que más amaba, el hijo de la promesa, Isaac. Una decisión trascendental para la vida de Abraham. Dios probó este hombre de visión, de fe. Por algo hoy lo conocemos como el padre de la fe, porque tuvo que pasar por todo esto. Yo quiero en esta tarde terminar con una breve oración. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies allí donde está y usted diga conmigo, levantando su mano derecha, Señor, mi mente no está dividida. No hay entres en mí. No estoy mirando hacia un lado la casa de Dios y hacia otro las ruinas. No tengo mi mente en las cosas de Dios y en las cosas de este mundo. Señor, en esta hora, en este valle de la decisión, yo rindo mi entre a ti. Ríndele en esta hora aquello que tú sabes que te mantiene en el centro, que no haces la decisión que tienes que hacer, que tú sabes que Dios te ha pedido hacerlo, pero estás allí en la indecisión. Levanta tus manos ahí donde está, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra, Señor, es clara, es viva, eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Y en esta hora, Señor, tu palabra, Padre Santo, ha sido clara, Señor, para nuestras vidas.
Padre, tenemos que caminar en la visión, Señor. Tenemos que caminar en tu visión, Señor. No en nuestra visión, no en nuestros deseos, Señor. El propósito que tú tienes lo cumplirás en cada uno de nosotros, Señor. Y hoy yo levanto mis manos, Señor, para darte gracias en este día. Yo levanto mis manos para darte gracias, Señor, por todos aquellos jóvenes que hoy están haciendo una decisión en este lugar, Señor. Que están quizás batallando con sentimientos, emociones en su corazón, Señor. Pero hoy, Señor, su corazón se está volviendo a ti, Señor. Hoy su corazón se humilla delante de ti. Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado contra ti, Padre. Hay cosas en nuestra mente que están peleando. Ahí hay cosas en nuestra mente que están batallando. Dile, Señor, no quiero andar dividido. No quiero andar peleando conmigo mismo. No quiero pelear contigo, Señor, porque sé que la batalla, si peleo contigo, la voy a perder. Yo quiero andar definido por ti, Señor. Hoy, Señor, ha llegado la hora de la definición para mi vida, Señor. Hoy yo salgo de la indecisión, Señor. Hoy salgo y renuncio. Diga conmigo, yo renuncio ahora a esas opiniones que vienen en mi vida. Hoy renuncio a servir a dos señores. Hoy renuncio a tener esa doble visión en mi vida. Hoy yo me determino a vivir por el llamado y nadie me arrancará del llamado y del propósito tuyo, Señor. Hoy determino vivir para ti. Aleluya. Levanta tu mano y dile, hoy tomo la decisión, Señor. Tú lo sabes, Señor, y hoy rindo mi vida a ti, Señor, en ese altar, Padre Santo. Oh, quizás hoy tú tienes que entregar una relación que te ata. Quizás hoy tú tienes que entregar la droga que te está atando. Tú tienes que entregar el cigarro, el alcohol. Tienes que entregar aquello que te está atando. Quizás tú tienes una relación almática que tienes que cortar ahora porque no te conviene. Dile, Señor, no quiero estar en el entre. No quiero, Señor, quiero vivir para ti y servirte solo a ti. Aleluya. Dile, Señor, hoy salgo de toda indecisión porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Aleluya. Y sembrar mi vida en el reino es una gran decisión que yo voy a hacer. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Diga conmigo, como decía el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Diga conmigo, yo sigo la visión. Aleluya. Y la visión de Dios es la mejor visión para mi vida. Apláudale al Señor. No hay otra visión mejor. Es la visión de Dios para ti. Aleluya. La mejor de tu vida. Dios te bendiga, pueblo de Dios, en esta tarde.